novio terminó conmigo por la razón más tonta después de que lo mantuve durante años, pero olvidó que la casa está a mi nombre, y ahora vive en su auto. Déjenme empezar diciendo que estuve con Finn durante 6 años. 6 años de lo que creía que era amor, lealtad y definitivamente mucha paciencia. Y cuando digo paciencia, quiero decir que he sido yo quien lo ha mantenido financieramente mientras él iba de proyecto en proyecto. Estaba el canal de YouTube que nunca despegó, a pesar de que insistía en que sería más grande que PewDiePie. La locura de los NFT en la que juró que iba por delante de la curva. Spoiler, no lo estaba. Y su breve intento de triunfar en las criptomonedas donde perdió la mayoría de sus ahorros. Durante todo esto, lo mantuve a flote. ¿Hipoteca? Yo. ¿Servicios? Yo. ¿Comida? También yo. ¿Pagos del auto? ¿Lo adivinaste? Yo. Finn era el soñador, y yo era. Bueno, supongo que era la tonta que seguía creyendo en esos sueños. Cada vez que venía a mí con una nueva idea, con los ojos brillantes de entusiasmo, yo reprimía mis dudas y lo apoyaba. Esta vez será diferente, decía. Y como una idiota, le creía. Las cosas empezaron a ponerse raras hace unas 2 semanas. Finn empezó a actuar distante, pasando más tiempo de lo habitual en su teléfono y haciendo comentarios extraños sobre la necesidad de espacio para crecer y encontrarse a sí mismo. Al principio no le di mucha importancia. Suele ponerse filosófico cuando está a punto de empezar otro proyecto, pero luego empezó a hacer comentarios sobre el estado de la casa, lo cual era nuevo. Señalaba los platos sin lavar o la ropa sin doblar con un tono extraño y crítico que nunca antes le había oído. Luego, la semana pasada, me sentó a la mesa de la cocina después de que llegara del trabajo. Tenía una expresión seria que solo le había visto unas pocas veces, normalmente cuando estaba a punto de anunciar otro fracaso. Pero lo que salió de su boca me hizo cuestionar si estaba viviendo en algún universo paralelo. Creo que deberíamos terminar, dijo. No haces lo suficiente en la casa. Me reí, pensé que estaba bromeando, pero cuando no sonrió, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Este hombre, al que básicamente he estado criando durante 6 años, me acusaba de no contribuir lo suficiente. Cuando le pedí que aclarara, porque seguramente no hablaba en serio, insistió. Nunca limpias lo que ensucias, y siento que yo hago todo el trabajo emocional aquí. Siempre soy yo quien tiene que señalar cuándo hay que hacer las cosas. Déjenme pintarles un cuadro. Trabajo muchísimas horas para mantenernos a flote mientras él está en casa, pensando en su próximo gran movimiento. Sí, a veces estoy demasiado cansada para lavar los platos enseguida o doblar la ropa inmediatamente. A veces dejo mi taza de café en la encimera o me olvido de guardar mis zapatos. Pero ¿saben qué hago? Pagar cada una de las facturas que mantienen un techo sobre nuestras cabezas y comida en nuestra nevera. Mientras tanto, la mayor contribución de Finn a nuestro hogar ha sido reorganizar la estantería por género 3 veces y tirar mis tuppers perfectamente buenos porque ya no le daban alegría. Este es el mismo hombre que tiene una crisis nerviosa si el wifi se cae durante más de 5 minutos. ¿Adivinen quién llama al proveedor cada vez? Yo, cada cumpleaños, festivo o actividad de fin de semana, planeada por mí. Ni siquiera pide comida para llevar sin pedir mi opinión 3 veces y aún así se las arregla para equivocarse en mi pedido. Pero aquí es donde se pone realmente extraño. Después de su pequeño anuncio de ruptura, Finn empezó a actuar como si la casa ya fuera suya. Hizo un comentario engreído sobre cómo esto sería un buen reinicio para ambos y sugirió que podría volver a vivir con mi madre o algo así. Incluso empezó a hablar de cómo iba a convertir la habitación de invitados en su oficina una vez que yo me fuera y de cómo podría conseguir un perro ya que no habría nadie que se quejara del pelo. Ahí fue cuando me di cuenta. Parecía haber olvidado de verdad, o quizás nunca se dio cuenta, de a nombre de quién está la escritura de esta casa. Pista. No es el suyo, ni siquiera cerca. Esta casa fue la herencia de mis abuelos y soy la única propietaria. Cada pago de la hipoteca, cada reparación, cada factura de servicios públicos, todo está a mi nombre. Me excusé, subí las escaleras y me encerré en nuestra habitación. No voy a discutir con él ni a intentar hacerle cambiar de opinión. No, voy a dejar que se quede en su pequeño delirio todo el tiempo que quiera. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Que piense que está ganando esta ruptura. Que piense que estoy haciendo las maletas y saliendo por la puerta. Porque la cosa es que Finn no tiene ni idea de lo que se le viene encima. No tiene ni idea de que está a punto de perderlo todo. Y sinceramente, no puedo esperar a verlo darse cuenta de lo mucho que la cagó. Primera actualización. Así que mencioné en mi última publicación que mi novio, exnovio ahora, Finn rompió conmigo de la nada, alegando que no hacía lo suficiente en la casa. Esto,
por supuesto, fue divertidísimo porque he sido yo quien ha pagado literalmente todo. Hipoteca, servicios, comida, mientras él ha estado, trabajando en sí mismo, durante los últimos 3 años. Ah, y no olvidemos que también cocinaba, limpiaba y hacía todas las tareas que no estuvieran de alguna manera relacionadas con su amada configuración de juegos. Pero aquí está la cosa. Después de la ruptura, Finn actuó como si fuera el dueño del lugar. Literalmente, creo que tardó 5 segundos en decidir que esta casa era suya ahora. No lo dijo directamente, pero la forma en que se comportaba lo hacía obvio. Empezó a holgazanear como el rey de un castillo que ni siquiera había construido, dejando desorden por todas partes y jugando a sus juegos hasta las 4 de la mañana como si nada hubiera cambiado. Incluso empezó a decirme qué tenía que empacar para poder irme de forma ordenada. Mientras tanto, yo estaba sentada allí en estado de shock, esperando a ver hasta dónde llegaría este delirio. Spoiler, llegó muy lejos. Aproximadamente una semana después de la ruptura, Finn me dijo que iba a venir un amigo. Esto fue durante uno de sus momentos en los que apenas me miraba, murmurando algo sobre cómo necesitaba que respetara su espacio. Respetar su espacio, en mi casa, claro, amigo, solo asentí, pensando, vale, veamos quién es este amigo. Cuando sonó el timbre, abrí la puerta y me encontré con una mujer de pie con una sonrisa brillante y una botella de vino. Se llamaba Mila, y déjenme decirles que era perfectamente agradable, incluso educada, pero no hacía falta ser detective para darse cuenta de que no era solo una amiga. La forma en que miraba a Finn, estaban juntos. Finn ni siquiera nos presentó correctamente. Simplemente pasó junto a mí como si fuera la criada, dándole a Mila un pequeño recorrido por la casa. Mi casa, y la vendió como si fuera una especie de magnate inmobiliario. Este es el salón. He estado pensando en comprar un sofá nuevo aquí, algo más moderno, ¿sabes? Esta es la cocina. Me encanta la distribución abierta. Es genial para recibir invitados. Este es mi despacho. Es donde hago la mayor parte de mi trabajo estos días. Casi me ahogo cuando dijo eso último. ¿Trabajo? El hombre no ha tenido un trabajo desde 2018. La oficina a la que se refería es la habitación de invitados que le preparé para que tal vez hiciera algunos proyectos como freelance, pero es principalmente donde juega a Fortnite. Mila se lo estaba creyendo todo. Podía verla imaginándose a sí misma viviendo aquí, instalándose en una vida de felicidad perfecta de Pinterest. Mientras tanto, yo estaba de pie en la cocina, agarrando mi taza de café con tanta fuerza que pensé que podría romperse. En este punto, tenía 2 opciones: explotar y hacerles saber a ambos exactamente cómo me sentía, o jugar con calma y dejar que Finn cavara su propia tumba. Elegí la segunda. Honestamente, quería ver hasta dónde llegaría con esta pequeña farsa. Toda la noche, Finn actuó como si ya hubiera pasado página y simplemente me estuviera permitiendo amablemente quedarme hasta que aclarara las cosas. Incluso tuvo el descaro de llevarme a un lado y decir: creo que es mejor si empezamos a trabajar en un plazo para tu salida. Sin prisas, por supuesto, pero Mila y yo necesitamos empezar a planear. ¿Planear qué? ¿Una fiesta de inauguración en mi salón? Simplemente sonreí y dije: no te preocupes por mí. Me estoy encargando de todo. Deberían haber visto su cara. Tan engreído. Realmente pensó que había ganado. A la mañana siguiente, hice mi movimiento. Mientras Finn aún dormía, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. El cerrajero entró y salió en menos de 1 hora. Le pagué, le di las gracias y me senté con una taza de té a esperar. Cuando Finn finalmente se despertó y entró en la cocina como si fuera el dueño del lugar, le dije casualmente: por cierto, hice que cambiaran las cerraduras esta mañana. Tendrás que recoger tus cosas e irte antes de que acabe el día. Chicos, el pánico en su cara. Se puso pálido. ¿Qué quieres decir con que cambiaste las cerraduras? No puedes hacer eso. Claro que puedo. Esta es mi casa, ¿recuerdas? Está a mi nombre. Tú no estás en la escritura. No estás en la hipoteca. Y ahora no eres bienvenido aquí. Intentó discutir, intentó suplicar. En un momento dado, incluso intentó hacerme sentir culpable, diciendo: pensé que me querías. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Mila vino durante todo esto, probablemente esperando otra noche acogedora con su hombre. En su lugar, fue testigo de cómo Finn empacaba sus cosas mientras yo estaba allí de pie, con los brazos cruzados, recordándole que no se olvidara de su silla de juegos. Parecía tan confundida y no dejaba de preguntar: espera, ¿esta no es tu casa? Finn ni siquiera intentó responderle. Al final del día, Finn se había ido. Mila se había ido. Me serví una copa de vino,
Me senté en el sofá que Finn había querido reemplazar y pensé en lo cerca que había estado de perderlo todo por ser demasiado generosa con mi tiempo, mi dinero y mi paciencia. Nunca más. Ah, y por si alguien se lo pregunta, Finn ahora está durmiendo en los sofás de sus amigos. Me enteré por un conocido mutuo que Mila también lo dejó cuando se dio cuenta de que estaba desempleado, sin dinero y básicamente sin hogar. El karma es algo hermoso, ¿verdad? Segunda actualización. Pensé que era el final. Pero aparentemente Finn no había terminado de avergonzarse a sí mismo todavía. Unos días después de que Finn se fuera, recibí una llamada de nuestro amigo en común Caleb que quería saber cómo estaba. Por su voz me di cuenta de que estaba buscando algo, así que le pregunté directamente, ¿te envió Finn? Caleb dudó, pero finalmente soltó la sopa. Resulta que Finn había estado planeando esta ruptura durante meses. Se lo había contado a todo el mundo, amigos, conocidos, incluso a su familia, que estaba a punto de hacerse cargo de la casa y empezar un nuevo capítulo. Se pintó a sí mismo como el novio que había soportado mis quejas durante años. Según él, la casa era básicamente suya por todo el trabajo que había hecho para convertirla en un hogar. Tuve que interrumpir a Caleb ahí porque casi me ahogo de la risa. ¿Qué trabajo? El hombre apenas lavaba su propia ropa, por no hablar de nada para mantener la casa. Le pregunté a Caleb si Finn alguna vez mencionó el pequeño detalle de que la casa estaba a mi nombre. Dijo que probablemente te irías cuando él te lo pidiera, y si no lo hacías, ya se las arreglaría. Oh, Finn, dulce, iluso Finn. Aparentemente Finn estaba tan seguro de que me rendiría y le daría la casa que se dio una pequeña vuelta de la victoria antes de la ruptura. Le dijo a la gente que por fin era libre para centrarse en su vida e incluso hizo planes para organizar una fiesta de inauguración. De nuevo, en mi casa. La audacia. Caleb también me contó algo que realmente me molestó. Finn había estado restando importancia a todo lo que hice por él. Le dijo a la gente que apenas pagaba las facturas y que era él quien lo mantenía todo unido. Este era el tipo que ni siquiera sabía cuánto era la hipoteca cada mes. Las mentiras eran tan descaradas y extrañas que no pude evitar reírme. Le agradecí a Caleb la información y empecé a pensar en cómo podía terminar esto de una manera que Finn nunca olvidara. Al principio pensé en dejarlo pasar. Finn se había ido, la casa era mía, y por fin podía pasar página. Pero entonces recordé toda la mierda que me hizo pasar. Años de manipulación emocional, aprovechamiento financiero y ahora esta ridícula campaña de desprestigio. No iba a dejarlo pasar. Decidí golpear a Finn donde más le dolía. Su ego. Primero, envié un mensaje de grupo educado pero firme a nuestros amigos en común aclarando algunas cosas. La casa estaba a mi nombre. 100%. Finn nunca pagó ni un centavo de la hipoteca ni de las facturas. Cualquier afirmación de que él construyó nuestra vida juntos era una mentira descarada. Lo mantuve factual y sin emociones, pero me aseguré de incluir capturas de pantalla de nuestros antiguos contratos de arrendamiento y facturas de servicios públicos con mi nombre en ellos. Incluso incluí una foto de la escritura con solo mi nombre. No iba a dejar que tergiversara la narrativa. Segundo, me puse en contacto con una organización benéfica local que ayuda a la gente a amueblar sus casas. Doné toda la basura que Finn había dejado. Su viejo escritorio, un sofá en el que nunca se sentó, e incluso la silla de juegos que dejó atrás en su prisa por irse. Estaban encantados de llevárselo, y yo estaba encantada de verlo desaparecer. Por último, decidí que los padres de Finn supieran lo que realmente había estado pasando. Siempre habían sido amables conmigo y sentí que merecían saber la verdad. No entré en todos los detalles, pero les dije lo suficiente para dejar claro que la narrativa de víctima de Finn era una completa invención. El mensaje de grupo explotó casi inmediatamente. La mayoría de la gente se sorprendió pero me apoyó. Dijeron que no tenían ni idea de que Finn estuviera contando una historia tan ridícula. Algunos de sus amigos más cercanos intentaron defenderlo, diciendo que estaba pasando por muchas cosas. Pero lo corté rápidamente. Todos pasamos por cosas, dije. Pero eso no te da derecho a mentir y robar. Finn, por supuesto, se enteró del mensaje y me llamó furioso. Me acusó de arruinarle la vida y dijo que no tenía derecho a airear nuestros trapos sucios. Le dije con calma que él mismo lo había estado haciendo durante meses. Yo solo corregí la historia. Luego colgué y lo bloqueé. En cuanto a sus padres, estaban horrorizados. Se disculparon profusamente y dijeron que no tenían ni idea de que Finn me hubiera estado tratando tan mal. Su madre incluso se ofreció a devolverme parte de las facturas que había acumulado. Pero me negué, no me interesaba el dinero. Solo quería que supieran la verdad. La verdadera guinda del pastel llegó unas semanas más tarde cuando me encontré con Mila en una cafetería. Se acercó a mí, claramente avergonzada,
y se disculpó por haberse involucrado. Dijo que Finn le había mentido sobre todo, incluyendo que la situación de la casa era mutua. Luego me dijo la cosa más divertida que he oído en todo el año. Finn estaba viviendo en su auto. Aparentemente ninguno de sus amigos quería acogerlo después de saber la verdad. Y sus padres tampoco estaban interesados en sacarlo del apuro. Había quemado demasiados puentes y ahora estaba cosechando las consecuencias. No le deseo a nadie que se quede sin hogar. Pero en este caso, no puedo decir que me sienta muy mal. Él hizo su cama, o en este caso su asiento trasero, y ahora tiene que acostarse en ella. Tercera actualización. ¿Recuerdan que mencioné que Finn no había terminado de intentar recuperar su casa? Bueno, agarren sus palomitas de maíz porque esta historia se ha vuelto aún más ridícula. La semana pasada estaba almorzando con mi hermana Nora cuando empezó a actuar de forma extraña. No dejaba de mirar su teléfono y de lanzarme miradas extrañas, como si quisiera decirme algo pero no supiera cómo. Finalmente le pregunté qué pasaba. No te enfades, empezó, lo cual nunca es una buena señal. Pero Finn se puso en contacto conmigo la semana pasada. Casi escupo mi bebida. ¿Qué? Resulta que Finn ha estado diciendo a todo el que le escucha que teníamos algún tipo de acuerdo verbal sobre la casa. Según él, estábamos prácticamente casados. No lo estábamos, y él había contribuido significativamente al hogar. No lo había hecho. Pero aquí está la verdadera sorpresa. Le pidió dinero a Nora. Y no solo un poco de dinero. Quería lo suficiente para volver a ponerse en pie y luchar por lo que le corresponde por derecho. Y ella se lo dio. Antes de que agarren sus orcas, déjenme explicar. Nora y yo siempre hemos sido cercanas. Y ella suele ser la persona más inteligente que conozco. Pero Finn aparentemente le contó esta historia triste sobre cómo había invertido todo en nuestra relación y ahora estaba sin hogar por mi culpa. Incluso le mostró capturas de pantalla de algunas facturas que había pagado hace años, omitiendo convenientemente el hecho de que las había pagado con mi dinero. Me sentí mal por él, admitió Nora, con aspecto culpable. Estaba viviendo en su auto y parecía tan seguro de todo. Dijo que solo necesitaba lo suficiente para volver a empezar. Me senté allí tratando de procesar esta traición. ¿Cuánto le diste? 2.000, murmuró en su café. $2.000. Estaba a punto de perder los estribos. Pero entonces Nora sacó su teléfono y me mostró su conversación de texto. Mientras la leía, me di cuenta de algo. Mi hermana podría ser más lista de lo que pensaba. Verán, Nora no le había dado el dinero sin más. Le había hecho firmar un pagaré como es debido, con plazos de devolución e intereses. Incluso había conseguido que pusiera su auto como garantía. Cuando le pregunté por qué se había tomado tantas molestias para un pequeño préstamo, simplemente sonrió. Porque sabía que estaba mintiendo, dijo. Quería pruebas de lo desesperado que estaba. Además, pensé que tener un documento que demostrara que tuvo que pedir dinero prestado podría ser útil más adelante. Podría haberla abrazado en ese mismo momento. Pero la historia mejora. ¿Recuerdan a Caleb, nuestro amigo en común que soltó la sopa sobre la conspiración de Finn antes de la ruptura? Bueno, me envió capturas de pantalla de las publicaciones de Finn en las redes sociales donde se ha estado pintando a sí mismo como la víctima de una cazafortunas calculadora que lo atrapó en una relación solo para robarle sus futuras ganancias. Sí, leyeron bien. Cree que pasé 6 años manteniendo a su yo desempleado porque iba tras su dinero futuro. El dinero que definitivamente iba a ganar con todos esos proyectos fallidos que financié. Las publicaciones están llenas de vagas acusaciones sobre cómo lo manipulé y me aproveché de su naturaleza confiada. Según la nueva versión de los hechos de Finn, él fue quien me apoyó emocionalmente mientras yo era inestable e incapaz de mantener relaciones sanas. Esto del hombre que una vez tuvo una crisis nerviosa de 3 horas porque compré la marca equivocada de bebida energética. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Mi amiga Zoe ha estado llevando la cuenta de todas las personas con las que Finn se ha puesto en contacto. Y aparentemente, ha estado contando diferentes historias a diferentes personas. Para algunos, es la víctima de una ex manipuladora. Para otros, es una pareja generosa que lo abandonó todo por mí. Y para unos pocos, incluso afirma que teníamos algún tipo de asociación comercial que traicioné. Las historias también son cada vez más elaboradas. La semana pasada, le dijo a alguien que le había prometido poner su nombre en la escritura como regalo de cumpleaños, pero que luego cambié de opinión por despecho. Bastante creativo para alguien que una vez olvidó por completo mi cumpleaños porque estaba demasiado ocupado tratando de convertirse en un streamer de Twitch. Ayer, recibí una serie de mensajes cada vez más desquiciados de él sobre cómo va a exponerme a todos los que conocemos. Está amenazando con contarle a la gente todos mis secretos. Aunque tengo mucha curiosidad por saber qué secretos cree que tiene,
considerando que soy yo quien sabe de sus inversiones fallidas en criptomonedas y de aquella vez que intentó convertirse en fotógrafo profesional de perros con mi cámara. No he respondido a ninguno de sus mensajes, pero los he guardado todos. Algo me dice que esto no ha terminado todavía. Finn nunca ha sido bueno aceptando la realidad. Y ahora que ha gastado el dinero de Nora, probablemente en otro esquema para hacerse rico rápidamente, estoy segura de que está tramando algún nuevo plan para intentar conseguir lo que cree que se merece. Así que el domingo pasado, estaba haciendo mi compra semanal cuando literalmente me encontré con la madre de Finn en la tienda. Intenté sonreír y pasar de largo, pero ella agarró mi carrito y dijo, «Tenemos que hablar». Su madre siempre ha sido amable conmigo, incluso después de todo lo que pasó. Pero esta vez parecía diferente, preocupada, pero también un poco enfadada. Me preguntó si podíamos tomar un café, y algo en su voz me hizo aceptar. Una vez sentadas, respiró hondo y dijo, «Necesito contarte lo que ha estado haciendo Finn, porque esto ha ido demasiado lejos». Resulta que Finn se presentó en casa de sus padres la semana pasada con una elaborada historia sobre cómo iba a recuperar la casa. Según él, tenía pruebas de que de alguna manera lo había engañado para que pusiera todas las facturas a mi nombre. Incluso afirmó que tenía pruebas de que me había dado dinero en efectivo para el pago inicial. Su madre lo detuvo ahí mismo y le recordó que ella y su padre habían estado allí cuando compré la casa, antes incluso de que Finn se mudara. Pero Finn simplemente la interrumpió, diciendo que estaba construyendo un caso y que necesitaba pedir prestado algo de dinero para arreglar las cosas. Cuando sus padres se negaron a darle dinero, perdió por completo los estribos. Empezó a lanzar acusaciones sobre cómo nunca apoyaron sus sueños y que estaban eligiendo mi lado por encima de su propio hijo. Su madre parecía tan cansada mientras me contaba esto. «No es el chico que crié», dijo. «No sé qué le ha pasado. Pero aquí es donde se pone realmente interesante». Empezó a contarme todas estas cosas que Finn había hecho que yo nunca supe. Como que le había estado diciendo a su hermana menor que me había comprado la casa hacía meses y que por eso necesitaba pedirle dinero prestado. Para renovar su propiedad, su hermana, al tener 19 años y confiar en su hermano mayor, le dio sus ahorros. O cómo había estado yendo por ahí con todos sus parientes contando diferentes versiones de la historia a quien quisiera escucharla. A algunos, les dijo que estábamos casados en secreto. A otros, les dijo que le había prometido la casa a cambio de trabajo. Sus palabras, no las mías. Incluso le dijo a su abuela que yo estaba reteniendo como rehén su equipo de juegos. El mismo equipo que doné a la caridad hace meses. Su madre sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de una página de GoFundMe que había creado. El título, «Ayuden a un hombre local a recuperar su casa de una exmanipuladora». Casi me ahogo con el café. La página estaba llena de historias completamente inventadas sobre cómo había invertido los ahorros de su vida en la casa, qué ahorros, y cómo yo había manipulado el papeleo para dejarlo fuera. Incluso publicó fotos de mi casa, afirmando que él mismo había hecho todas esas renovaciones. La única renovación que Finn hizo fue reorganizar los muebles cuando estaba procrastinando en las solicitudes de empleo. Pero la parte más loca, la gente estaba donando, no mucho, pero lo suficiente para que Finn pensara que su plan estaba funcionando. Había recaudado unos $800 antes de que su madre denunciara la página y la retiraran. «Tuve que hacer algo», dijo. «Necesita enfrentarse a la realidad». Me dijo que Finn había estado durmiendo en su auto en la entrada de su casa durante la última semana, negándose a entrar a menos que apoyaran su causa. Cada mañana se iba diciendo que tenía reuniones para recuperar la casa. Cada tarde volvía con alguna nueva historia sobre su progreso. Su madre finalmente tuvo suficiente cuando lo escuchó por teléfono tratando de convencer a Mila, ¿la recuerdan?, para que fuera un testigo de carácter sobre cómo la casa era realmente suya. Mila, para su crédito, aparentemente se rió y le colgó. «No te cuento esto para que sientas lástima por él», dijo su madre. «Te lo cuento porque quiero que estés preparada. No va a parar hasta que no tenga otra opción». Entonces hizo algo que me sorprendió. Me entregó un pequeño álbum de fotos. Dentro había fotos de Finn de los últimos años, fotos de él en eventos familiares, vacaciones, momentos casuales. En cada una de ellas estaba en su teléfono o portátil, supuestamente trabajando en su próxima gran cosa, mientras todos los demás estaban viviendo sus vidas. O acepta la oferta y arregla su vida, o se las arregla solo, pero hemos terminado de verlo intentar derribar las vidas de otras personas porque se niega a construir la suya propia. Mientras nos íbamos, me abrazó y susurró: «Gracias por mostrarle que hay consecuencias. Ojalá aprendiera de ellas». La vi alejarse y sentí una extraña mezcla de emociones, alivio de que su propia familia finalmente lo vea por lo que es,
tristeza por la persona que podría haber sido.